Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Linda tarde, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Es miércoles y los miércoles es día de la cocina de Chabela y siempre al frente Maru Chávez. Bienvenida, Maru. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ceci Figueroa, querida. Muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla y de los controles técnicos como cada miércoles a las 12 del día aquí en nuestra cocina, que cocinamos asuntos públicos con pimienta feminista y con un montón de cosas más, de aderezos y ingredientes que le ponemos a nuestros temas en la cocina de Chabela. Pues estamos en Violeta Radio 106.1 FM y www.violetaradio.org. Por ahí nos pueden escuchar principalmente, aunque también, pues, estamos en otras aplicaciones como Radio Garden, como Radio México y, en fin, creo que tenemos canales suficientes para compartir esta conversa con quienes nos escuchan del otro lado de estas plataformas. Gracias, Ceci, por estar este 18 de octubre de 2023. Ay, sí, yo siempre digo que el tiempo se pasa bien rápido e increíble se me hace que ya estemos, que ya hayamos rebasado la mitad de este décimo mes, Maru. Importante. Sí, importantísimo, pero además es recurrente y recurrente decir, ay, cómo se pasa rápido, pero realmente se pasa rápido. Creo que además hay pues etapas de la vida en que la sensación de este discurrir veloz del tiempo es más sensible aún que en otras. Pues mira, pasaron ya 70 años de que las mujeres votamos aquí en el país y es precisamente de esto de lo que vamos a hablar este día y pues es digamos una de las temáticas que ahorita estamos escuchando en diversos medios, ¿no? Y aquí en Violeta Radio pues no puede ser la excepción, somos una radio feminista, una radio comunitaria y no porque sea en estos días haya sido la conmemoración, sino que este asunto de la participación política de nosotras ha sido un tema desde que Violeta Radio nació. De hecho, pues hay que decirlo así, el surgimiento de nuestra estación es también una acción política que nosotras, cuando digo nosotras me estoy apuntando, pero en realidad que sobre todo tú emprendiste, Maru, para hacer posible este proyecto y en hablando de política, pues era importante la participación política de las mujeres, ¿no? Sí, claro, Ceci, no, pero además es correctísimo decir nosotras, porque esta es una emisora que, claro, que algunas personas, mujeres, de- pues que hemos estado resaltando la importancia de la comunicación y la importancia, yo decía hace, en 2013, 2014, cuando estuvimos participando en varios foros relacionados con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hablaba mucho del derecho
de las mujeres al espectro radioeléctrico. Y esto se escucha como muy técnico, ya lo hemos hablado en otras ocasiones también. ¿Qué significa la participación de las mujeres en el espectro radioeléctrico o el derecho al espectro radioeléctrico? Bueno, pues a mí me parece fundamental, tan fundamental como el voto de las mujeres, justamente. Entonces, bueno, por un lado sí está muy bien hablar de nosotras porque hacemos comunicación feminista y hacemos comunicación para que las mujeres podamos ejercer el derecho a la libertad de expresión. Y tú eres parte de esto, claro que sí, pero también hablemos de la importancia del ejercicio del voto, que no es la única vía, por cierto. Me parece que también hay que mencionar otras vías y que en el tiempo histórico, así como las sufragistas estaban exigiendo el derecho al voto, en otras latitudes y más vinculado a un proyecto feminista socialista, estaban exigiendo pues otro tipos de transformaciones para alcanzar la democracia, la igualdad y los derechos de las mujeres. Pero también eso lo podemos abordar en algunos momentos. Ahora te quiero comentar, Ceci. Bueno, yo te quiero preguntar en primer lugar, ¿tú cuándo ejerciste el voto? A ver, pregúntame. Pues yo ejercí el voto pues cuando cumplí los 18 años, ¿no? A mí como que ya me urgía, te lo voy a decir honestamente, no en esa idea de tener el documento que te acredita como mayor de edad, sino que fíjate que yo entré al Colegio de Ciencias y Humanidades en Naucalpan cuando había una huelga de trabajadores. Fue el año en que inició el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y se hablaba mucho, por supuesto, del fraude electoral. Me estoy refiriendo a 1988, ¿no? Y Ujú. entonces, pues aquí en casa, los padres habiendo votado por el ingeniero Cárdenas, pues uno como que se queda con la cosquillita y luego entras en tu etapa de estudiante universitaria del CCH, pues inicias ya en esta dinámica de activismo político, ¿no? Y pues cuando ya se dio la oportunidad de hacer el trámite de la famosa credencial que emitía el entonces Instituto Nacional Electoral, recuerdo que se instalaron módulos en las colonias y ahí en una casa que está en la esquina de donde antes vivía, nos tomaron la fotografía, nos dieron la credencial y yo ya pude votar por primera vez, pues no, mentira, no fue a los 18 años porque voté hasta la elección intermedia, es decir, en el 91, 91. en el Ujú, 91, ¿no? ujú. Y pues tengo que confesar que voté ya en ese entonces, ya estaba conformado el Partido de la Revolución Democrática y pues esa fue mi opción, ¿no? En ese año. Es decir, que yo tendría ya 21 años, ¿sí? Pero ¿qué puestos de elección votaste? Para el Congreso, El sí, para Congreso Federal. El Congreso Federal, sí, a diputados, ¿no? Porque recordarás que los senadores pues se mantienen en el cargo durante 6 años y Años. voté por diputados y pues no recuerdo sinceramente si en ese 1991-92 había candidatas, pero lo que hace al distrito que yo pertenecía en ese entonces, en Naucalpan, pues no, por supuesto fue candidato. Sí, sí, sí. O sea, era rarísimo ver en la boleta una candidata, a Sí, pesar sí, de que, sí, como sí. ya lo mencionaste, pues estamos conmemorando los 70 años del voto femenino, se le llama así. En realidad, lo que estamos conmemorando es que en 1953 se aprobó justamente en el Congreso que las mujeres pudiésemos tener derecho a votar y a ser votadas o a ser electas para un puesto de representación, pero no se ejerció ese año. Ese año Exacto. se aprobó la facultad, se aprobó el derecho, pero no se ejerció sino hasta 1955, cuando salieron por primera vez algunas mujeres, porque tampoco todas.
ha sido un proceso largo Claro. de asunción de ese derecho. Yo te quiero contarse así que hasta 1900 mi mamá, por ejemplo, ejerció ese derecho hasta 1997, a pesar de que tenía el derecho, pero no lo ejercía ¿Por qué, Maru? porque se lo otorgaba a mi papá y mi papá Ah, lo ejercía en su nombre, ¿sabes? o O sea, sea, votaba doble. sí, todavía estos mecanismos de Sí, claro. seguridad y de que tú eres la que estás aquí en esta credencial de lector y es tu foto y te busco en el cuaderno, este catálogo del padrón electoral y entonces te sello y te pinto el dedo para decir que sí, tú fuiste la que ejerció ese voto. Bueno, que además son mecanismos que no solo son para las mujeres, también para los hombres, en general, para todas las personas Sí, ciudadanas con credencial de elector, eh, pues no existían. sí. Entonces, claro, además mi mamá nació un año, 4 años antes de que fuera ese derecho reconocido, Claro. o sea, mi mamá nació en 1949 y claro, entonces pues era mayor de edad varios años después, pero no lo ejercía. Y entonces Claro. era eso, mi papá era quien votaba doble. Además, en una comunidad muy pequeña en Veracruz, en la región de los Tuxtlas, pero que, pues eso, era una comunidad eminentemente priista, porque además, también hay que decirlo, pues Veracruz ha sido priista desde mucho tiempo, Claro. más, hasta recién el 2018 cuando hay un cambio. Digo, antes ya lo hubo para el PAN, pero en 2018 con... Pero es lo mismo. Sí, Es pan con lo sí, sí, mismo, sí, ¿no? claro. Sí, PAN con lo mismo, exacto. sí. Pero en 2018 bueno, Cuitláhuac García que gana la gobernatura con el partido Morena. Pero antes podemos hablar de un bloque de años Claro. enorme en donde Veracruz era priista y en donde se realizaban también estas prácticas que te menciono, que no lo tengo que ocultar, Claro. era un momento histórico así, ¿no? En Pero donde... además, no solo no ocultarlo, sino que es importante rescatar estos testimonios. No sé si tú has tenido oportunidad de leer en algunas tesis o en algunos reportajes, efectivamente el testimonio de mujeres que no ejercieron ese derecho cuando ya se pudo hacer en el 55. Uno, porque había una idea generalizada de que la política no era asunto de las mujeres, ¿no? De Ujú, que a las urnas tenían que acudir los hombres. Dos, de que en diferentes contextos, pues los hombres se empeñaron en descalificar a las mujeres que querían atreverse a hacerlo, ¿no? En ujú. llamarlas argüenderas, en decirles que usted tiene que estar atendiendo a su casa, que esto es asunto de hombres, que también hay que comentarlo, la manera en cómo, sobre todo en regiones del país en donde a punta de pistola se determinaban también las elecciones, se robaban las urnas y veías tú a los pistoleros de los caciques ahí de esta manera amedrentando a los hombres, pues imagínate tú frente a estos escenarios, los propios esposos o los padres de las mujeres les prohibieron tajantemente presentarse en las urnas a emitir su voto. Y no solamente en entidades fuera del centro del país, sino aquí mismo en la ciudad podríamos pensar que hubo una efervescencia o que hubo una euforia y que todas las mujeres salieron. Ciertamente no. Hay que decir que este camino en los primeros años fue lento. Después hubo ya pues el impulso de las propias mujeres, pequeños, digamos, avances en materia de hacer el llamado de manera oficial a que las mujeres ejercieran este derecho, pero creo que es importante decir cómo sucedieron las cosas. Sí, son 70 años, pero no todas las mujeres lo hacían y quienes
hemos tenido oportunidad de platicar o tuvimos en su momento la oportunidad de escuchar a nuestras abuelas decir, pues yo no voté sino hasta mucho tiempo después y que te decían, por ejemplo, en el caso de mi abuela, que ella votaba por el partido de la bandera, ¿no? Ella siendo analfabeta, pues su única opción o su único referente pues era el partido de la bandera, que no era otro que el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Sí, así es, así pues un montón de anécdotas, de testimonios y de casos que han, pues que deben de existir por allí entre la población, principalmente pues las mujeres, ¿no? De cómo nos hemos ido apropiando. Y fíjate que te quiero contar que ayer justamente se llevó a cabo como el acto principal conmemorativo en el Centro Cultural Los Pinos, Ay, convocado, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, sí. con su presidenta, Nadine Gassman, pero el evento fue pues bastante mm, Amplio. masivo, Uh-huh. ¿no? Amplio, con la presencia de un montonal de mujeres de los estados, de las gobernaturas, de los municipios, de las diputadas locales, de diputadas y senadoras, una presencia muy numerosa y diversa de mujeres que se congregaron allí en Los Pinos, donde tuve además el gusto de estar presente. Ay, te envidio. Y sí, sí, la verdad es que además, bueno, pues históricas mujeres como Amalia García, que fue la primera gobernadora en México, que además, pues es reciente, es como muy joven, digo, es una mujer madura, pero relativamente bastante joven, Amalia, que fue la primera gobernadora de un partido de oposición Ah, en el sí, sí, estado sí, de ya te iba Zacatecas. yo a querer corregir. Bueno, de un partido de oposición. Ajá, no, de un Sí, sí, partido de oposición, claro, así no, es. no, no, no la primera mujer gobernadora. Uh-huh. Eh, Luego estuvo también presente Beatriz Paredes, que fue la segunda y a una ex gobernadora aún viva, ¿no? La segunda gobernadora en la historia de México. Y la tercera, que fue Dulce María Sauri, que además llegó a la gobernatura interina por el estado de Yucatán en Sí. 1991, justo el año en que tú ejerciste el voto. Y ella llegó a la gobernatura interina por el estado de Michoacán y fue la tercera gobernadora mujer en el país. Sí. Bueno, eso por decirte de Un como estado las... importantísimo, Maru, porque para hablar de los 70 años del voto y de esta historia, pues no podemos omitir la referencia de Elvia Carrillo Puerto, de ese congreso Claro, feminista llevado a cabo eh, ahí en tierras yucatecas, el impulso de las mujeres de principios del claro. siglo pasado y pues bueno, independientemente de la extracción partidista de Dulce María, hay que referirnos a Yucatán como un estado emblemático en las conquistas de los derechos políticos de las mujeres, poniendo como gran ejemplo a Elvia, pero hay otras que en este momento olvido sus nombres y ofrezco disculpas por ello, pero siempre hay que pensar cuando hablamos de libertad política, derechos políticos, en lo sucedido en el estado de Yucatán a principios del siglo pasado. No, habría que mencionar, y porque además tenía un vínculo familiar, la tía de Sandra Peniche, ¿no? Una antepasada de nuestra querida Sandra Peniche, fallecida también el año pasado, y que además también con una larga trayectoria de lucha feminista en aquel estado. Es decir, en resumen, sí, el estado de Yucatán ha sido importantísimo y las mujeres yucatecas importantísimos para la lucha feminista en nuestro país. Y como decías, aquel congreso realizado en 1916, donde ya se exigía el derecho al voto,
porque también hay que decir que creo que México fue uno de los países más atrasados en reconocer ese derecho, ¿no? Nueva Zelanda se reconoce como el primer país en donde se reconoció, perdón por la redundancia, reconocer, pero Sí. donde se reconoció el derecho al voto de las mujeres en 1849, si no me equivoco. Imagínate, Déjame casi un buscar. siglo Casi un de siglo después, sí. en México, después de Nueva Zelanda, que fue el primerísimo. Pero no quisiera que nos detuviésemos más, Ceci, porque tenemos un montón de audios que me parece importantísimo escuchar las voces, justamente, y lo voy a hacer en ese orden, voy a proponer que los escuchemos en ese orden. Pues Beatriz Paredes, por ser la segunda gobernadora del Partido Revolucionario Institucional y que fue gobernadora por el estado de Tlaxcala. Después escucharemos a Dulce María Sauri Sí. y posteriormente a Amalia García, que, como mencionábamos, fue la primera gobernadora por un partido opositor. Eh, y después regresamos y vemos, escucharemos a otras mujeres importantes más. A ver si no me confundí. Entonces, escuchamos primero a Beatriz Paredes. Sí, Sí, ¿verdad? sí, así es. Y después ya me perdí. Después a Dulce María y terminamos Díaz con con Amalia García. Amalia García. Bueno, pues escuchamos entonces la participación de ayer en este evento conmemorativo por los 70 años del voto de las mujeres que organizó el Instituto Nacional de las Mujeres en el Complejo Cultural Los Pinos. Agradezco la invitación, gracias Nadine y al Instituto. Es un gusto estar en esta nueva etapa de Los Pinos. Felicito a la Secretaría de Cultura y a la secretaria Alejandra Frausto por este esfuerzo. Creo que es una etapa que permitirá que este espacio tan importante de la Ciudad de México sea también un espacio de cultura popular para todos los mexicanos. Yo tuve la oportunidad de ser la segunda mujer en ejercer una gubernatura en el país, la gubernatura del estado de Tlaxcala. Fui candidata en 1987. Como bien dijo aquí Dulce, me da un enorme gusto compartir esta mesa con Dulce María Sauri, a quien mucho quiero y admiro, y con Amalia García, con quien tengo una gran amistad. Somos no solo mujeres dedicadas a la política y con esta circunstancia, sino somos muy buenas amigas. Quiero decirles que fui la segunda mujer gobernadora en el país y considero no solo una obligación moral, sino un análisis político obligado, reconocer la participación de la profesora Griselda Álvarez, que fue la primera mujer gobernadora. Griselda Álvarez fue gobernadora del estado de Colima y ella fue una mujer originalmente dedicada a la literatura con una gran vocación por la asistencia social. Fungió como directora del área de prestaciones sociales del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Era licenciada en letras, pero también licenciada en trabajo social y tenía una vocación social verdadera, y desde la administración pública, siendo además una gran poetisa, incursionó para ser senadora de la República y se toma una decisión política estratégica. Y aquí voy a empezar a señalar los contrastes entre estas tres mujeres que fuimos senadoras.
Griselda Álvarez llega a la gubernatura por una decisión política estratégica nacional que después de 1975, en que en México se celebra el Año Internacional de la Mujer, en que se hacen transformaciones muy importantes a la Ley General de Población, en que se hacen modificaciones importantes a la legislación que se vincula con mayor participación de la mujer, se discute en el escenario político nacional, que entonces era básicamente monopartidista, la conveniencia de que se impulse mucho más la participación de la mujer. Hay un influjo internacional. El sistema de Naciones Unidas juega un papel muy relevante en el impulso de la participación de la mujer en muchos países, y México fue uno de ellos. Y se toma la decisión política de impulsar la participación de la mujer. Y se piensa en Griselda Álvarez para que sea candidata por el estado de Colima, senadora de la República. Yo era amiga de doña Griselda. Al revés, yo política. Había sido diputada local muy joven, líder del Congreso Local de Tlaxcala, siempre con oportunidades gracias al pueblo de Tlaxcala. Saludo a mis paisanas y les doy las gracias, porque toda la vida me han hecho el favor de respaldarme. Eso, entonces, y era yo militante de la Confederación Nacional Campesina. Y fui a buscar a doña Griselda y le dije, oiga, doña Griselda, híjole, me parece que la tiene usted un poco difícil. Y me dice doña Griselda, ¿por qué, Beatriz? Y le digo, porque quiere ser candidato un senador de la CNC, de mi organización. Entonces se tiene usted que poner mucho las pilas porque va a ser una campaña muy dura. Y fue una campaña muy dura para doña Griselda. La primera mujer candidata, recuerdo que en Colima hay una estatua a la entrada de la capital, que es el rey Colimán. Le pusieron una faldita y empezaron a hacerle una campaña muy antimujer, que Colima y Jalisco, puro macho y no te rajes, ya sabrán. Pero doña Griselda salió adelante y hizo un gobierno ejemplar. Esto es muy importante. Si doña Griselda hubiera sido una mala gobernadora, si hubiera sido una gobernadora rata o una gobernadora frívola, nos hubiera cerrado la puerta a muchas de nosotras. Yo no hubiera podido ser candidata, porque era utilizada como ejemplo y hubiera sido utilizada como un ejemplo negativo. Ya ven para qué entran las mujeres, si no pueden, si no saben, si son frívolas, si se les va de la mano el control. Algo que tenemos que saber las mujeres es que si nos equivocamos no solo nos cuesta a cada una, les cuesta a todas las mujeres. Bueno, Ceci, ahora vamos a escuchar a Amalia García. Pero también la primera gobernadora de oposición. De oposición y además, como yo digo, lo he dicho toda la vida, que antes era una mala palabra, pero ya se escucha aquí por todos lados, feminista. Antes de decir feminista era como que feminista. ¿De qué se trata? ¿Cómo se come eso? Ahí andan las zacatecanas. Porque además fue gracias a las zacatecanas que pude ser candidata y luego gobernadora. Y lo digo gracias a las zacatecanas porque yo no me había propuesto ser candidata al gobierno del estado, había impulsado y hecho campañas por muchas otras personas, por supuesto por las mujeres. Aquí hay muchas amigas que están
en distintos partidos políticos, especialmente en el que hoy gobierna, en Morena, y saben las batallas que dimos por las cuotas, que eran batallas verdaderamente titánicas, y los compañeros que decían que eran avanzados y querían el cambio, resistiendo. Entonces, para ser candidata a la gubernatura, yo no consideraba que pudiera serlo, pero las mujeres, como una bola de nieve, empezaron a decir en plural: queremos gobernar, ya llegó la hora de que estemos en el gobierno de Zacatecas. Y empezaron a decir, pues lánzate, organicémonos para que tú puedas ser gobernadora. Y mis queridísimos, amados amigos y compañeros de Zacatecas, que entre ellos estaban ya en una contienda preliminar, se unificaron, como lo hacen generalmente los señores, el Club de Toby, se unificaron y fueron a los medios de comunicación a decir: pero ¿qué hemos hecho para que venga Amalia a Zacatecas? Que se regrese a la Ciudad de México, si en realidad ella es chilanga. Y entonces empezó una resistencia enorme, y después la dirección nacional del partido, de la dirección, el presidente nacional habló conmigo, me dijo: Amalia, te estimamos tanto, no sabes cómo te queremos, fuiste presidenta nacional del PRD, no queremos que pierdas. La gente no va a votar por una mujer. La verdad es que, ¿para qué vas a una derrota? Y luego el gobernador del estado, que como Beatriz bien sabe porque lo conversábamos el otro día, y no voy a decirlo más que aquí, que en privado, que no salga de la Ciudad de México. Nada más que no salga de la Ciudad de México. El gobernador del estado, el gobernador Monreal, también amablemente habló conmigo y me dijo: Amalia, pero mira, Zacatecas es un estado con tradiciones, un estado conservador, no van a votar por una mujer, ¿para qué te lanzas a esa aventura? Entonces, bueno, pues yo dije, no quiero a una derrota, pero sí quiero saber qué opina la gente, que sepamos qué opina la ciudadanía. Se hicieron encuestas, gané las encuestas, ¿y qué creen que pasó? Que dijeron: las encuestas están mal, no puede ser, es que es inconcebible, esto está mal. Y entonces propusieron otras 2 empresas, encuestas espejo, para ver si de verdad la gente quería que fuera una mujer. Se vuelven a hacer las encuestas y gané las encuestas, fuimos a la campaña. La campaña fue pues una campaña muy interesante, no teníamos la posibilidad de ir a contiendas en las que la violencia política de género estuviera legislada, y uno de los candidatos, lo puedo decir también aquí entre nos, porque además es mi gran amigo y hemos hecho gran amistad después, el candidato del PAN, que además tiene un nombre muy simbólico, Pancho López, aparecía en los espectaculares y en los videos diciendo: les habla Pancho López, claro, subido en un tractor, con cinto piteado, sombrero, bota del norte, y decía: les habla Pancho López, Amalia, te habla Pancho López. ¿Qué tiene que hacer una mujer gobernando Zacatecas? Yo sí conozco Zacatecas y conozco el campo. Entonces, una campaña muy, muy ruda, pero las mujeres se organizaron de todos los colores, y incluso mujeres del PAN fueron a sus oficinas y lo hicieron bajar la campaña, diciendo: no vamos a permitir que hagas esta campaña. Entonces, bueno, sin embargo, les quiero decir, gané la elección y llega Pancho López a buscarme, pide cita, y dije, por supuesto que lo recibo, y me dijo: yo quisiera colaborar con usted como delegado de la Secretaría de Agricultura. Y hablé con el secretario de Agricultura, el secretario Usabiaga, y me dijo que primero hablara con usted. Si usted está de acuerdo, seré nombrado delegado, si no, no será así. Y lo que le dije es: Pancho López, de verdad estoy de acuerdo, porque yo le debo mucho a usted. ¿A mí? Le dije: sí, ¿se acuerda del spot donde decía que yo no conocía el campo zacatecano? Y dice: bueno, pero es que se me lo armaron en México. Los que arman la publicidad, la propaganda, no lo hice yo. No, le dije, es que esa propaganda para mí fue muy importante, porque yo me había recorrido Zacatecas hasta la última comunidad ranchería, un estado enorme con una extensión territorial gigantesca, y entonces mi conclusión fue: tengo que saber más del campo.
Y cuando usted dijo eso, me dediqué a ver a los que saben, que son los productores, los agricultores, los campesinos, y dije, tengo que poner a la gente que más sabe. Porque cuando uno gobierna, gobernar es una enorme responsabilidad. Uno puede cambiar la vida de la gente para bien, o también puede hacer un desastre. Gobernar es una tarea de enorme responsabilidad. Y entonces Pancho López fue delegado, él era un productor muy exitoso con invernaderos, y echamos a andar un programa de invernaderos en Zacatecas, sobre todo para mujeres, para que tuvieran condiciones de producir mucho mejor. Y los retos de la producción en el campo, siendo Zacatecas efectivamente un estado agrario, con el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable me reuní, la primera reunión pues poblada de hombres, la única mujer era yo, pero era la gobernadora, y entonces todos los hombres diciendo, señora gobernadora, lo que usted diga, señora gobernadora, los cocodrilos vuelan, bueno, tantito, si lo dice la gobernadora, vuelan un poquito. Y entonces, lo que les dije es, ustedes saben que las mujeres en el campo son fundamentales y no puede ser que este consejo esté constituido solo por hombres. Los sistemas producto, durazno, frijol, todos tienen que estar aquí las mujeres. Y logramos que el 50% de las mujeres constituyeran ese consejo elegidas en sus propios lugares donde estaban produciendo. Fue un reto. Y como aquí se decía, como lo hemos compartido, ¿para qué queremos llegar a donde se decide? Para que no sea una acción solitaria, sino que las mujeres y en la visión feminista tenemos que compartir. Tenemos que hacer todo para que estén otras también en espacios de decisión. Y en ese lapso en que fui gobernadora, ahora ya es muy extendido esto, pero en ese lapso, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia era una mujer, fue una extraordinaria abogada, quien presidía el Instituto Estatal Electoral, una mujer, el Tribunal Estatal Electoral, una mujer, y la Cámara de Diputados, una mujer. Y los hombres decían, ¿pero qué hemos hecho para estar gobernados solo por mujeres? Bueno, pues que las mujeres estamos en donde se decide en la vida cotidiana sosteniendo al mundo, pero ahora queremos estar en el poder político. Eso fue la decisión y entonces… Si mi compromiso había sido de largo tiempo con la incorporación de las mujeres para cambiar la vida, una de las primeras acciones fue capacitar al gabinete, primero en perspectiva de género, que les quiero decir que hubo resistencias en mi propio gabinete. El Procurador General de Justicia, hoy es fiscales, se les llama, bueno, aquí tenemos a Ernestina Godoy, es un gusto, una felicitación. Pero el procurador, cuando dije talleres con perspectiva de género para las políticas públicas, dijo, qué bueno, la felicito, señora gobernadora, pero yo no tengo que ir, ¿verdad? Ah, no, le dije, usted es el primero que tiene que ir, el primero, porque necesitamos que la justicia llegue a las mujeres. Y ahora vamos a escuchar a la tercera gobernadora interina del estado de Yucatán, Dulce María Sauri. En 1979, por primera vez, un estado de la República eligió a una mujer gobernadora. Fue el estado de Colima. Fue Griselda Álvarez Ponce de León. Estamos hablando de que ese techo de cristal que representaban las gubernaturas en aquellos años no era de cristal, era de hierro. Y el hecho de que el partido, que era prácticamente el único en la vida política del país de entonces, que era el PRI, postular a una mujer, fue auténticamente una revolución cultural que empezó en Colima. Pero hubo de pasar 8 años para que en 1987 una joven mujer fuese postulada candidata al gobierno de Tlaxcala, Beatriz Paredes. Y recalco lo de joven mujer, porque Beatriz apenas rebasaba la edad límite mínima para ser gobernadora del estado. Fue hasta 1991 cuando el Congreso de Yucatán votó para que yo fuese gobernadora interina y concluyera el periodo para el cual
un hombre había sido electo, que concluía en 1994. Todavía hubo un trecho, un camino por andar antes de que sucediera otro interinato encabezado por una mujer en la Ciudad de México, Rosario Robles Berlanga. Y hasta 2003, si la memoria no me falla, y aquí 2004 me corrige, Amalia García fue candidata al gobierno de Zacatecas, pero no solo tuvo esa singularidad, sino además la primera mujer candidata por un partido distinto al PRI, con todo esto que he estado relatando. Casi podríamos creer que había como una especie de ritmo lento para que las mujeres fueran candidatas, hasta que en 2007, Ivonne Ortega Pacheco, en Yucatán, ganó la gubernatura. Y Yucatán se volvió el primer estado de la República con 2 gobernadoras. El ritmo no se aceleró. Estamos hablando de que hubo un camino largo hasta que en 2015 Claudia Pavlovich fue candidata al gobierno de Sonora y ganó la elección. Fíjense, cuentagotas. En 2018, 2 mujeres ganaron elecciones, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobierno de Puebla, Marta Erika Alonso, que fue gobernadora por 10 días antes de perder la vida trágicamente el 24 de diciembre de 2018. Sumamos todo esto y estamos hablando de solamente 9 mujeres de 1979 a la fecha. ¿Qué teníamos que hacer para acelerar el paso? Y hablo del nivel de gobierno o del orden de gobierno estatal, porque ahí aparecía como lo más difícil de todo. En el 2018 ya se había alcanzado la paridad en las cámaras de diputados y de senadores, pero el Poder Ejecutivo de los estados no parecía que caminaran las cosas al ritmo más que de paso de tortuga. Pero ¿qué sucede cuando las mujeres entran en forma masiva a las cámaras de diputados y de senadores? Se reforma la Constitución en 2019 y es la paridad en todos los órganos del Estado mexicano. Porque aquí no estamos hablando solo de gobiernos, estamos hablando del Estado mexicano. Y cuando se reformó esto, alguien pensó en que iba a tener un efecto inmediato fuera del ámbito estrictamente legislativo. Déjeme pensar y creer que las mujeres sí lo pensamos, sí lo creemos y sí lo defendimos a capa y espada. Yo no sé si todos los hombres se dieron cuenta de lo que aprobaron con nosotras, pero el hecho es que la primera prueba de fuego se dio en 2021. Es más, fines de 2020, cuando el Instituto Nacional Electoral estableció que los partidos políticos que iban a postular candidaturas a los gobiernos de los estados para 2021 tenían que postular la mitad de candidatas mujeres. Y como era un número impar, ustedes saben que cuando se trata de impares hay un poquito más igual las candidaturas de hombres que de mujeres. Entonces, se quedó en 8-7. 8-7. De las 7 candidaturas de mujeres, 6 ganaron la elección. Y de pronto nos encontramos con un incremento casi equivalente a lo que se había logrado desde 1979 en gobiernos de los estados. Por eso, a mí me dio muchísimo gusto escuchar a las gobernadoras que hicieron uso de la palabra. Saber que son 10, aunque una ahorita tiene licencia, como ustedes saben, en la Ciudad de México, y que muy probablemente, si es que el Instituto Nacional Electoral y sobre todo el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación se pone firme, que tengamos
cuando menos 4, si no es que 5 mujeres gobernadoras. Vamos a decirlo, 5, 5, 5, 5. Y además, lancemos el mensaje al INE, al tribunal y a los partidos políticos que como que les causa escozor el asunto del 5. El 5 es un número muy poderoso y más lo será en 2024. Dicho esto, déjenme decirles que yo fui la tercera gobernadora y además lo fui interina. Esto tiene un grado de dificultad que no lo tiene cuando hay una campaña electoral, se va a las urnas y sale de las urnas con el voto de la mayoría de la ciudadanía. Acá no solamente hay, vamos a decir, de alguna manera un déficit de legitimidad cuando entras a un interinato, no es tuyo, te lo presta el Congreso para que termines el trabajo, pero también hay otro aspecto muy importante que es el tiempo. A mí me tocó 3 años. 3 años en los que tuve la oportunidad, uno de ellos, en coincidir con Beatriz Paredes. Eran 29, bueno, si ponemos al jefe de gobierno de la ciudad, que en aquel momento era designado, 30 hombres y 2 mujeres. Pero cuando se fue Beatriz Paredes, me quedé solita. Y como singularidad, ahí está Beatriz, se fue en 1992, pero llegó muy a tiempo ahora. Pues hemos escuchado a 3 mujeres importantísimas para la historia de la participación política de las mujeres, 3 exgobernadoras. Y ahora, Ceci, te invito a que escuchemos la participación en el evento de ayer de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su intervención hizo un recuento histórico justamente de las fechas, pues de los hitos de esta participación política en México de las mujeres. Me refiero a la doctora Nadine Gassmann. Posteriormente escucharemos a la actual secretaria de Gobernación, que además hay que decir que ya es la segunda secretaria de Gobernación en la historia en un mismo sexenio, Luisa María Alcalde, ¿no? La primera, y vamos a concluir justamente con ella esta serie de intervenciones, la senadora actualmente, Olga Sánchez Cordero, que recordemos fue la primera secretaria de Gobernación en la historia de nuestro país. Entonces, me refiero a la primera secretaria mujer. Entonces, tenemos 3 intervenciones. La presidenta de las mujeres, Nadine Gassmann, la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y concluimos con la senadora Olga Sánchez Cordero. Bien, vamos con Nadine. El 17 de octubre de 1953, las sufragistas consiguieron la ciudadanía plena de las mujeres, un episodio trascendental de justicia e igualdad para las mujeres de todos los tiempos, para las que contribuyeron a la construcción y transformación de México, trayéndonos independencia y libertad, para las que han trabajado sin descanso en el campo, en sus hogares y fuera de ellos, sosteniendo la vida, para las que ocupan un cargo público político y conforman las organizaciones de la sociedad civil, contribuyendo a la transformación de México en un país más igualitaria, y para las mujeres del porvenir, las que van a escalar a la cumbre de nuevas aspiraciones, como visionaron las mujeres del primer Congreso Feminista en 1916.
El día de hoy queremos rendirles un sentido homenaje a todas ellas, reiterando nuestro compromiso de continuar la lucha por la igualdad. Por 3 siglos de historia feminista, sabemos que la lucha por la libertad del pueblo da paso a otra lucha, la de garantizar que esta libertad también sea para nosotras, que tras luchar en todos los frentes para lograr las transformaciones políticas y sociales del país, sigue superar la cultura patriarcal que subestima, traiciona y olvida las contribuciones de las mujeres en estas transformaciones. Al triunfo de la Revolución Mexicana, en que las mujeres contribuyeron guiadas por sus propios principios de antirreelección, exigieron al Congreso Constituyente las mujeres, a través de la valiente Hermila Galindo, que la Constitución reconociera su derecho al sufragio. Pero los constituyentes consideraron que las mujeres, quienes habían sido coronelas e integrantes de sistemas de inteligencia, no estaban listas para votar. La lucha feminista continuó. Las sufragistas se organizaron foros académicos, encuentros, congresos, mítines, llevaron a cabo huelgas de hambre, publicaron revistas, conformaron grupos y ligas para exigir y demandar el sufragio. ¿Y cuáles fueron las respuestas? El presidente Lázaro Cárdenas, aunque presentó en 1937 una iniciativa de reforma a la Constitución para otorgar el sufragio a las mujeres, nunca la publicó, por temor a que votaran por la oposición influenciadas por la religión. El presidente Miguel Alemán, aunque impulsó en 1947 la iniciativa constitucional que concedió a las mujeres su derecho al voto a nivel municipal, les pidió que no dejaran de ser en el hogar la madre incomparable, la esposa abnegada y hacendosa, la hermana leal y la hija recatada. El presidente Adolfo Luis Cortines, no siendo suficientes las décadas de legítimos reclamos, solicitó a las mujeres que le entregaran su demanda en un documento firmado. Por eso, Amalia González Caballero y otras compañeras recorrieron gran parte del país para entregarle la solicitud del voto federal con 50,000 firmas. Así consiguieron que se publicara el 17 de octubre de 1953 las reformas constitucionales que finalmente reconocieron la ciudadanía plena de las mujeres, lo que allanó el camino para que 2 años después, en 1955, participaran por primera vez en las elecciones federales. Reconocer a todas las que estamos aquí presentes. Veo un montón de caras conocidas, aquí hay diputadas federales, diputadas locales, síndicas, concejalas, hay consejeras, hay principalmente líderes de diferentes instituciones que forman parte de estas instituciones, aquí arriba también senadoras, secretarias de Estado, miembros del Consejo de la Judicatura, del INE, todas nosotras, todos los días tomamos decisiones y gobernamos para todas y para todos. Y me da muchísimo gusto el poder estar aquí precisamente en Los Pinos, tan simbólico, así que le agradecemos mucho a Nadine Gassman, muchísimas gracias por promover, por permitirnos tomar unos minutos de nuestras agendas para poder juntarnos, reflexionar sobre nuestro papel en la historia democrática de México, que nos permita mirarnos, escucharnos, dialogar entre nosotras. Hoy, como aquí se decía, estamos conmemorando 70 años de haber conquistado el voto femenino en nuestro país. Y ya lo decía Mara, 70 años, pareciera nada. Pero es un montón cuando pensamos en todo lo que hemos avanzado. Y creo que lo importante,
porque como bien dice el presidente de México, es muy difícil avanzar hacia adelante si no conocemos la historia, si no reflexionamos de lo que viene atrás. Estamos aquí paradas, aquí hablando, aquí participando, aquí viéndonos gracias a la lucha de millones de mujeres que durante la primera mitad del siglo XX lucharon, resistieron, alzaron la voz y que a lo largo de estos últimos 70 años nos han mostrado el camino para poder ampliar nuestra participación en la vida pública. Sin lugar a dudas, estamos viviendo una realidad que muchas de aquellas precursoras de esa lucha soñaron durante décadas. Hoy tenemos como representantes populares, ya se dijeron, a senadoras, diputadas, alcaldesas, gobernadoras. El próximo año podemos tener incluso una presidenta de la República por primera vez en la historia. Que hoy estemos aquí es gracias a eso, a esas luchadoras sociales, artistas, intelectuales, trabajadoras, mujeres que se comprometieron con su sociedad y su época y que entendieron que para alcanzar la paridad es necesario alcanzar la democracia y que para avanzar más rápido y de manera más firme en la conquista de espacios de decisión para las mujeres necesitábamos un cambio de régimen, porque si no cambiábamos el régimen no hubiéramos podido avanzar tan rápido. La cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido ejemplo. Sí, aquí estamos varias secretarias de Estado y no porque exista una cuota, sino porque existe una visión de que no se puede excluir, una visión del mundo, de que si no somos incluyentes y no tenemos una visión de conjunto, no podemos gobernar para todas y para todos. Eso es lo que nos demostró Andrés Manuel López Obrador, al incluirnos a todas nosotros en la toma de decisiones. Aquí está presente porque me decía Leti, ¿no representas a todas? Pues sin lugar a dudas, si lo pensamos bien, mujeres que están en educación, en medio ambiente, por supuesto que nuestra primera secretaria de Gobernación, en economía, hace apenas unos días en la Secretaría de Energía, Cultura, Seguridad Pública, por primera vez en la historia y todas ellas contribuyendo a este país. Pero también, y como aquí se dijo, hay que ser conscientes de lo que hemos avanzado y sentirnos profundamente orgullosas. Somos el cuarto país en el mundo, Se planteaba aquí precisamente por la representante de ONU Mujeres, el cuarto país en el mundo de llegar al 50% en los congresos locales y federales. Y eso claro que es vanguardia y nos tiene que hacer sentir profundamente orgullosas, pero también profundamente comprometidas. Porque como también aquí se dijo, y con esa reflexión prácticamente voy concluyendo, todavía no es suficiente. Solamente 2 ejemplos que ya se dijeron aquí lo corroboran. Si bien nos encontramos en el momento en el que México cuenta con el mayor número de gobernadoras de su historia, si lo ponemos en perspectiva paritaria, todavía estamos lejos de llegar al 50%. Hoy tenemos 9 gobernadoras, pero representa el 28% del total. Contamos también con el mayor número de alcaldesas o presidentas municipales, 522 en todo el territorio, pero suman el 25% del total. Así que a seguir luchando para que la igualdad, la paridad se hagan costumbre, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Muchísimas gracias. Miren, me levanté el día de hoy y dije, hoy no voy a ser políticamente correcta. Y quiero de verdad saludar a nuestro presidium, que está, como ustedes acaban de ver. Nadine, gracias por tu anfitrionía, pero están en el presidium
las mujeres secretarias, las gobernadoras, algo básicamente impensable hace poquititos años. Hace muy pocos años no podríamos haber pensado en un gabinete paritario, no podríamos haber pensado en gobernadoras, y por eso qué bueno que el INE acaba de aprobar 5 candidatas a gobernadoras. ¿Y por qué digo que no voy a ser políticamente correcta? Porque aquí voy a mandarles un mensaje al tribunal, a la Sala Superior del Tribunal Electoral. No nos revoquen a las 5 candidatas. Si el INE las acaba de aprobar, porque recuerden que nos revocaron la vez pasada. Así que tenemos memoria, tenemos memoria. También quiero saludar al auditorio, de verdad hay gente valiosísima en el auditorio. Está, por ejemplo, bueno, también saludo a Ale Fraustro por la anfitrionía, pero está Amalia García y está Cintia López y está Elvira Concheiro y está Fabiola Lanís, Aleida Alavés, Michelle Núñez como presidenta municipal del Valle de Bravo, está Rocío García, bueno, está Luz Rosales, están muchísimas, están muchas de ustedes que se me acercaron hace un momento y traigo palabras, pero no las voy a decir porque les dije que hoy iba a ser políticamente incorrecta. Y me saludaron muchas presidentas municipales, creo que decenas de presidentas municipales. Pero recuerden ustedes que todavía no tenemos la paridad en las presidencias municipales. Y aquí el INE también, por favor, que se ponga las pilas para que les exija a los partidos políticos tener paridad en las presidencias municipales. Porque si no, imagínense, ya hace poquitito tiempo, muy poco tiempo, no era ni el 3% de presidentas municipales en nuestro país. Yo recuerdo, también no siendo políticamente correcta, una discusión que tuve en la Suprema Corte en donde querían los ministros, sí, la paridad en la composición de los municipios, pero vertical. No, dije, tiene que ser horizontal. ¿Cómo vertical la paridad? Entonces, ¿cómo vamos a lograr las presidencias municipales para mujeres? Tenemos que tener la paridad horizontal. Y así podemos lograr una paridad en las próximas elecciones del 24 también de presidentas municipales por primera vez en la historia, así como también por primera vez en la historia vamos a tener una jefa en la presidencia de la República, una presidenta. Esto es increíble, verdaderamente increíble, lo que estamos viviendo a partir del voto femenino. Por eso no lo querían dar, Por eso estaban tan reticentes en la Constitución de 17, porque como nos acaba de recordar quienes me precedieron en el uso de la palabra, en ese Congreso Constituyente de 1917 dijeron, ¿y para qué les damos el voto a la mujer si ellas están dedicadas al hogar? No participan en la vida pública, no son partícipes en la vida pública y de gobierno, dejémoslas en su casa. ¿Por qué? Porque en el momento en que nos abrieron la puerta, nos colocamos rápidamente. Y quiero decirles que aquí hay varias que estuvieron luchando por la paridad en el tiempo del presidente Peña Nieto, en la composición de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Yo me acuerdo de Marcela Guerra, me acuerdo de Amalia García, me acuerdo de Aleida Alavés, de todas ellas que estuvieron ahí dándole durísimo a Amalia, todas ellas que estuvieron dando duro para que fuera paritario la norma constitucional. Y hoy en día, ya no solamente les decía yo que es una norma constitucional, es un principio constitucional. Y ese principio constitucional tiene que irradiar, como lo dije hace unos días, tiene que irradiar en toda la norma secundaria, porque siendo principio irradia en toda la norma secundaria y por lo tanto cualquier norma que se oponga a la paridad es una norma inconstitucional. Y eso lo tenemos que decir fuerte. Por eso les dije que no me había yo levantado para decir cosas políticamente correctas. Fíjense ustedes que también ya
no quiero quitarles mucho el tiempo, pero también recuerdo una ocasión en que por primera vez, curiosamente, el Código Electoral del Estado de Coahuila presentó la cuota de género de 30%. Interpuso una acción de inconstitucionalidad, de un partido político, ya no quiero recordar, pero un partido político, diciendo que era discriminatorio. Y en las discusiones previas, uno de los ministros me dijo, es altamente discriminatoria. Le dije, ¿por qué? ¿Dónde dice que es el género masculino o el género femenino? Es indistinto, 30% en relación al género, es discriminatoria. Le dije, mire, no te vaya a pasar que en tu estado ese 30% se les respete a los hombres cuando lleguen a la integración de los congresos. ¿Pero qué creen? Que la historia me dio la razón. En la integración de un congreso local, hace un par de legislaturas, estaba integrado por el 70% de mujeres y el 30% de hombres. Entonces tuvo voz de profeta, o más bien la que tuvo voz de profeta fui yo, porque cuando le dije, no vaya a ser que te alcance 70-30, pero de hombres y mujeres, se quedó como medio pensando. Bueno, pero también quiero ser políticamente incorrecta. Miren ustedes, siendo secretaria de Gobernación, ya me había cansado de la violencia política en mi contra, sobre todo a través de los medios de comunicación. No todos, no todos, los saludo con mucho respeto. Pero me había cansado, ya estaba yo, de verdad, me criticaban por todo, me decían cualquier cantidad de cosas y siguen diciéndolas, por supuesto, todas las secretarias de Estado y todo, ¿no? Pero entonces dije, bueno, voy a escribir, ya me cansé de que me estuvieran criticando, que si me dejé el pelo cano, que si me he visto de determinada manera. Bueno, yo quiero decirles, cuando yo estaba de ministra en la Corte pues era mucho más delgada, tenía 2 tallas menos, pero pues ni modo, ya la edad ya me alcanzó. Entonces, y por qué me dejaba, y por qué me vestía, y bueno, todo lo que me decían todos los días. Entonces me cansé y entonces escribí un pequeño mensaje en mi Twitter, que por cierto, de veras qué agresivos son los del Twitter. Entonces empecé así y quiero leérselos ya para terminar, porque estoy segura que vamos a ocupar los espacios más importantes en el país en el 2024 y estoy segura que vamos a llegar a la presidencia de la República y estamos seguras de que vamos a gobernar prácticamente la mitad de los estados. Y dice así, y con esto termino. ¿Por qué me corté y dejé el cabello cano? Porque era otra de las críticas, ¿no? Me han preguntado mucho en diferentes momentos en los últimos años, ¿por qué cambié mi imagen? ¿Y por qué me dejé el cabello cano? Esto es en relación a la violencia política, ¿eh? ¿Y por qué me lo corté? Y les digo, no, porque todos me decían, es que la 4T. No fue por la 4T, fue algo más personal. A los 70 años acepté mi edad. Cerré una etapa de mi vida e inicié otra. Y me siento muy feliz con mi experiencia, con mis años, con mis canas y el retorno a mi cabello corto. Soy consciente de que mi imagen no debería ser el centro del debate sobre mis acciones. Sin embargo, me parece pertinente escribirles estas líneas para hablar de este hecho por el cual las mujeres solemos ser duramente criticadas y el cual es una decisión estrictamente personal. Nuestra imagen. A las mujeres se nos critica por ser muy jóvenes, ¿o no, Luisa María? O por ser muy viejas, y me refiero a mí. O por teñirnos o no el pelo, o por peinarnos de esta u otra manera. Y a partir de nuestra imagen tratan de desvalorizar nuestro trabajo. Pero quiero dejar un punto muy claro. El cómo nos veamos
Y nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo no determinan nuestro valor ni limitan nuestro talento. Estas decisiones son solo un reflejo de nuestra libertad y de nuestro empoderamiento, que significa ser mujer y poder decir: mi cuerpo, mi decisión, y mi peinado, mi libertad. Muchas gracias. Pues bien, hemos escuchado a otras 3 mujeres importantes que en la actualidad están ocupando puestos de gobierno de alto nivel y que también han pues compartido su punto de vista sobre la participación de las mujeres y en esta conmemoración del voto, de los 70 años del voto, Ceci. Así Pues es. nos hemos alargado en esta cocina de Chabela, pero Bien vale la pena. claro, queríamos que se escuchara la palabra de estas importantes mujeres. Y pues no nos queda más que despedirnos hasta el siguiente miércoles, Ceci. Bueno, el martes por El la tarde. martes. El martes Ujú. vamos a seguir hablando, quizá no de estos 70 años, pero sí de la participación de las mujeres en este contexto electoral. Así que no se pierdan las siguientes 2 cocinas. Martes 4 de la tarde, miércoles al mediodía. Hasta pronto, Maru. Hasta pronto. Nos volveremos a escuchar aquí en Violeta Radio. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.